Mis queridos hermanos, hoy vamos a estar hablando de la fe. Acabamos de terminar un capítulo completico, capítulo 10, y nos estamos estrenando en esta mañana con el capítulo 11 de Hebreos, que nos va a hablar de la fe. Entonces, vamos a recordar un poquito de lo que estuvimos revisando, la semana pasada, en los últimos versículos del capítulo 10. Y básicamente ya nos estaba introduciendo a este capítulo, ya nos estaba hablando de la fe y nos habló acerca de la naturaleza de la fe, ¿sí? Y vimos que la naturaleza de la fe, que es un don de Dios, es una naturaleza que reparte vida, ¿sí? Que Dios da vida al pecador cuando a través de su Espíritu Santo le otorga el don de la fe. Entonces, ya para nosotros eso es muy importante, porque nosotros ya hemos comprendido que no es que nosotros como creyentes prolongamos nuestra existencia, ¿sí? O mantenemos nuestra existencia a través de algo que nosotros podamos hacer con la fe, sino que la fe, al ser un don, es algo que está por fuera de nuestra esfera de control, ¿cierto? Es un don innato que Dios nos ha dado y nosotros no podemos hacer más por tener más fe o por tener menos fe. Nosotros no podemos hacer eso, ¿sí? Porque la Biblia nos muestra a nosotros que los discípulos le decían al Señor: Señor, aumentanos la fe. Ellos lo tenían claro, ¿sí? Ellos no podían hacer nada para aumentar o disminuir su fe, porque ya por la fe que ellos tienen vida espiritual, ¿cierto? Entonces, cuando Dios nos ha dado a nosotros la vida, nosotros no podemos hacer algo para tener más vida o menos vida, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es vivir, ¿sí? Y ese ejercicio de la vida pues contribuye a unas mejores condiciones, pero el dar o quitar no nos corresponde a nosotros, ya lo recibimos de parte de Dios, ¿sí? Y de alguna manera, entendiendo que Dios es un ser soberano, entendemos que en alguna manera Él nos puede dar condiciones para que podamos disfrutar de una mejor manera de esa fe que Dios nos ha dado, y algunas veces nos condiciona, ¿sí? Y esa fe puede pasar por pruebas, puede pasar por circunstancias, y todo esto es ajeno al creyente. Dios, a través de tribulaciones, a través de pruebas, a través de circunstancias, pone esa fe, dice la Biblia en Pedro, que la pone como al fuego, la pone a hervir y la derrite, cosas que a nosotros no nos gustan, que están completamente por fuera de nuestras posibilidades, de nuestras acciones y de nuestras elecciones, pero que Dios, en su infinita sabiduría, a través de esos procesos que Él trabaja internos en sus hijos, después saca como resultado una fe más pura, una fe mejorada. Todo eso es obra de Dios, todo eso es trabajo del Señor. Entonces, la introducción que tuvimos acerca de este capítulo nos hablaba de la naturaleza, ¿sí? Pero este capítulo que vamos a empezar a estudiar hoy, el capítulo 11, nos va a empezar hablando ya más como la fe nuestra, como una respuesta hacia Dios, ¿sí? Dios nos dio la fe y ahora tenemos fe, ¿sí? Tenemos ese don. Entonces, ahora que tenemos ese don, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Dios nos da vida, ¿sí? Para mí la fe y la vida, yo hago una homologación de estos dos términos, porque Dios, cuando se le acercó Nicodemo y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice: tiene que volver a nacer, tiene que nacer de nuevo, ¿sí? Y él dice: ¿cómo se puede hacer esto? No es entendible para mí, no es claro. Entonces el Señor le dice: solamente usted puede nacer por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que trabaja en nosotros ese nuevo nacimiento, ¿sí? Es la única manera.
el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros la fe. Solamente podemos creer a través de la obra del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros tenemos una nueva vida en Cristo, es por la fe que el Señor obró en nosotros. Dios nos dio la fe. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa ahora que tenemos fe o ahora que ha iniciado esa nueva vida en nosotros? Que es muy difícil. En los medios cristianos, mis queridos hermanos, se habla mucho del día del nuevo nacimiento. Y le dicen a la gente pregunta, ¿cuándo fue tu nuevo nacimiento? ¿Cuándo fue que naciste de nuevo? ¿Cuándo fue que fuiste regenerado? Pero pues eso es una pregunta muy, muy difícil, porque uno ¿cómo hace para saber eso? ¿Cómo uno determina dónde tenemos nosotros ese librito donde nosotros podemos garantizar que fue en ese día que nosotros pensamos? Entonces, si nosotros miramos hacia atrás todo lo que nos ha estado hablando el autor, pues nosotros vamos a encontrar que la fe es una fe que está siendo sostenida, o esta enseñanza está siendo sostenida a través de la historia de los sacerdotes, la historia de los profetas, la historia de la obra de Dios, de la obra de la redención, y esa interpretación de lo que pasó, de lo que ha sucedido en el pasado, pues ahora el autor la está trayendo a la luz del Evangelio y nos está mostrando cómo la fe funciona para nosotros hacia el futuro. Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 10 al final decía que estaba hablando de las promesas, ¿sí? De la fe direccionada para que nosotros podamos alcanzar las promesas. Y eso es un tema complejo, ¿sí? Es un tema complejo porque cómo nosotros creemos, cómo nosotros podemos tener una actitud de certeza frente a lo que viene, cómo no nos llenamos de ansiedad nosotros frente a las noticias, frente a las circunstancias, frente a las posiciones comunes, frente a los medios de comunicación, las redes sociales, cómo nosotros no somos alterados por todo eso. ¿De qué manera? ¿De qué manera nosotros nos mantenemos firmes? Pues claramente lo que nos dice la Escritura es que es solo por la fe que los creyentes se han podido mantener en pie, ¿sí? Y eso es lo que nos va a estar diciendo en el capítulo 11, lo que va a estar sosteniendo, ¿sí? Las promesas, como se decía en el versículo 36 del capítulo 10, son para nosotros una realidad, pero la pregunta es, ¿y nosotros las podemos creer? ¿Creemos? ¿Sí? Dijo el Señor Jesucristo, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y pues sí la va a hallar, y sí la hay, porque Él es el que la ha dado y Él es el que la sostiene. Es la única razón, porque si fuera por nosotros, si fuera por nuestra capacidad de mantenernos frente a los diferentes ataques que hay continuos y que han habido en toda la historia, pues nosotros no estaría la iglesia, ni el nombre del Señor Jesucristo sería siendo un nombre importante en la historia, ¿no? Entonces, vamos a continuar, hermanos, con el estudio de nuestro libro de Hebreos, que iniciamos hoy el capítulo 11 y que hemos titulado, ¿cómo? Niños, ¿cómo hemos titulado el libro de Hebreos? Jesucristo, fiel, sumo sacerdote. Jesucristo, fiel, sumo sacerdote. Muy bien. Entonces, el título de la enseñanza que nos corresponde hoy, mis queridos hermanos, es pues la fe. Pues la fe, 2 puntos. Y vamos a leer en Hebreos, capítulo 11, versículos 1 al 3. ¿Lo tienen? Les voy a pedir que lean conmigo, por favor, en voz alta. Los niños, me encanta escucharlos leer. Hebreos, capítulo 11, versículos 1 al 3. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve
fue hecho de lo que no se veía. Es pues la fe. Muy bien. Y el primer punto de nuestra enseñanza es certeza. Es pues la fe, certeza. Y vamos a apoyarnos en la primera parte del versículo 1. Vamos a leer nuevamente, por favor, la primera parte. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Hermanos, este es un texto hermoso, es un texto emblemático para todos los creyentes, pero es un texto que algunas personas lo han utilizado. La gran mayoría de los creyentes lo hemos utilizado en algún momento para definir la fe. Muchas veces hemos cometido el error de que alguien nos pregunta ¿qué es la fe? Y nosotros recitamos este versículo. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero el autor en este versículo no nos está entregando una definición, él nos está entregando una descripción, ¿sí? Una descripción de lo que es la fe, y es diferente cuando nosotros describimos a cuando nosotros definimos. La definición es un planteamiento objetivo con palabras para determinar algo, ¿sí? La descripción es una ampliación. Entonces, nosotros nos encontramos frente a una ampliación que está haciendo el autor de un tema que ya se introdujo, ¿sí? Y lo primero que nos va a explicar es que la fe se puede describir a través de la certeza, ¿sí? La certeza. Y tenemos que comprender un poco lo que nos dice la Escritura en Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Sí? Porque la fe que es dada por Dios y la fe que es un don del Espíritu Santo obra de una manera natural en el creyente, ¿sí? Y eso es importante, es muy importante, porque nosotros a veces como cristianos, pienso yo que es por falta de estudio, tenemos la tendencia a coger líneas de interpretación que abogan por las cosas mágicas. ¿Sí? Hay una palabra para eso, pero se me va en este momento. Pero abogan por las cosas que son instantáneas, ¿sí? Por las cosas que suceden de la noche a la mañana sin un proceso, que suceden porque sí, ¿sí? Y la Biblia nos dice a nosotros que la fe no aparece de un día para otro y usted se levantó una mañana viendo reflexivamente el universo distinto y diciendo creo en Jesucristo. No, sino que Romanos nos explica que la fe viene por el oír de la palabra de Dios, ¿sí? Por eso es que nosotros hacemos un énfasis importante en que la fe no es una emoción, ¿sí? La fe no es algo que sale de mi corazón, ¿sí? Dijimos la semana pasada, cuando hablamos de fe, estamos hablando de unas fuerzas exógenas que llegan a nosotros y que producen unos resultados, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el proceso? El proceso de la fe es que Dios me permite creer que la palabra de Dios, ¿sí? No mis ocurrencias, no cosas que a mí se me están pasando por la cabeza, no, ¿sí? Entonces, eso es importante. La fe, dice este texto, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Sí, vamos a coger esta primera partecita. La certeza de lo que se espera. Cuando nosotros miramos la palabra certeza en el español, que es entendible, hermanos, nosotros hacemos el análisis de estos textos en los idiomas originales, no porque nosotros nos creamos mejores que los traductores, ni más faltaba,
¿sí? Los traductores son eruditos de la escritura que hicieron un trabajo maravilloso, ¿sí? Sino porque hay una realidad, y es que a la hora de traducir de un idioma a otro una idea, no siempre se pueden conseguir las palabras más precisas para hacerlo, ¿sí? Y probablemente en ese proceso se puede perder parte de lo que se está entregando, ¿sí? de lo que se quiere decir. Con la palabra certeza sucede eso, porque cuando nosotros buscamos en el diccionario en español la palabra certeza nos habla de la capacidad que tiene una persona de estar seguro de lo que cree, ¿sí? Pero si nosotros decimos la fe es la certeza o la fe es equivalente a certeza, nosotros estaríamos cayendo en una redundancia, ¿sí? Porque ¿cuál es la definición de fe? Acuérdense que no estamos hablando de definición, sino estamos hablando de descripción, ¿sí? Porque ¿cuál es la definición de fe? Definición de fe es confianza, ¿cierto? La fe es confianza. Y si decimos que la fe es certeza y la certeza es algo de lo que yo estoy seguro que creo, pues estoy redundando, ¿sí? Sería lo mismo. Entonces tenemos que ir al original para revisar un poco. Y he encontrado que hay algunas otras traducciones que lo dicen distinto. No colocan la palabra certeza, sino colocan la palabra sustancia. Pues, es pues la fe como sustancia, ¿sí? Y ya cuando hablamos de sustancias, sí estamos hablando de algo distinto. Las señoras que cocinan acá, yo pienso en las señoras que cocinan, pienso en mi mamá, cocina muy rico. Y cuando dicen voy a hacer un caldito, ¿sí? Y le voy a poner esto de sustancia, ¿qué valor tiene la sustancia en ese caldito? ¿Sí? O en esa preparación que van a hacer, ¿qué valor tiene? ¿Sí? Es un valor de base, ¿sí? Es un valor de base. Esa sustancia es como lo que va a cubrir todo lo que los demás elementos que hacen parte de esa preparación, ¿sí? O es lo que equivale para los músicos el fondo de la música, que es, ¿cómo se llama este instrumento? Me metí en camisa de 11 varas. ¿Cuál? No. Uno que lleva como un toquecito, un toquecito de fondo. Se me olvida en este momento. ¿Cuál? El bajo, sí señora, el bajo. Entonces en música, el bajo es el que lleva como la pauta, ¿sí? Los demás van ahí con la secuencia, continuando una secuencia, que a la gente le parece pues que eso no tiene un gran valor, pero sí, es la base. Entonces, estamos describiendo la fe. Entonces dice, la fe es la base, pero una base no nos dice mucho en sí misma, ¿sí? Tenemos que continuar con la frase. ¿Es la base de qué? De lo que se espera, ¿sí? Es pues la fe, la base, la sustancia de aquello que se está esperando. Por eso estamos diciendo que este versículo está proyectando la fe hacia el futuro. ¿Cómo piensan del futuro los creyentes? ¿Cómo los creyentes dimensionan el futuro? ¿Cómo ellos lo abrazan? ¿Cómo ellos lo afrontan? ¿Cómo? ¿Sí? Pues para el creyente, según nos dice este texto, es la fe la que le va a dar la capacidad al creyente de poder estar sólido en las cosas que él está esperando, ¿sí? Y tenemos que volver a Romanos 10:17, porque ¿qué es lo que espera el creyente? Acuérdense ustedes, hermanos, que hay mucho énfasis en muchas iglesias, deseándose unos hermanos a otros, que el Señor les conceda las intenciones de su corazón, ¿sí? Que el Señor te conceda las intenciones de tu corazón. Eso es lo mejor que yo te puedo desear a ti, dicen en algunos medios evangélicos, ¿sí? Sin embargo, cuando el texto nos está hablando a nosotros de lo que la convicción de lo que se espera, esto está seriamente conectado con el versículo 36 del capítulo 10, que es las promesas de Dios, ¿sí?
Es decir, la palabra de Dios, ¿sí? Es decir, la capacidad de creer lo que Dios dijo. Y esto, mis queridos hermanos, ya nos pone a nosotros en una posición muy severa frente a otras formas de visualizar la fe. Porque si nosotros la fe para nosotros es una base, ¿sí? Esa base viene de la palabra. Entonces nosotros no podemos creer lo que se dice de la fe en otros medios, y es que la fe cree en contra de la evidencia, ¿sí? Es decir, que la fe cree sin evidencia. Porque si nosotros dijéramos eso, nosotros no estaríamos hablando de fe, sino estaríamos hablando de supersticiones, ¿sí? Ay, no, es cosas que yo he escuchado por ahí, ¿no? Ay, es 31 de diciembre, voy a poner una clara de huevo en una tacita debajo de la cama porque eso produce un resultado. Ah, excelente, súper chévere. Sí, ayer me contaron algo chévere también, que nunca había escuchado, de alguien que va al cementerio y coge la tumba ya donde está y le pega unos toques para que lo escuche. Jamás había escuchado eso, me pareció muy interesante. ¿Eso es fe? Explíqueme de dónde viene, ¿sí? Explíqueme cómo lo sustenta, ¿sí? Si eso tiene un valor cristiano, explíqueme de dónde está, ¿sí? Entonces, no, yo lo creo, es fe porque yo lo creo en mi corazón, ¿sí? Porque yo lo pensé y yo creo que así es. ¿Eso es fe? No, ¿sí? Si es una fe adulterada, pero no es la fe cristiana, no es la fe de la que nos habla la palabra de Dios. Porque la fe de la que nos habla la palabra de Dios, pues es una fe que se sustenta en ella misma. Es decir, nuestra fe está sustentada en la palabra de Dios para creer en la palabra de Dios. Esa es la fe, la que nos da la capacidad de poder esperar sólidamente lo que Dios nos ha prometido, con evidencia. La evidencia es la palabra de Dios. Entonces, nuevamente, hermanos, es diferente la forma como nosotros pensamos la fe a como la han adoptado o la han tergiversado en otros ambientes, por supuesto, pero demasiado, ¿sí? Porque muchas personas tienen conceptos de la fe diciendo que por la fe ellos pueden decir cosas como: es que yo siento que, ¿sí? O el Señor me dijo que, o el Señor me manda a decirte que, ¿sí? Es que el Señor me reveló. Acuérdense que ya en este tiempo no hay revelaciones, la revelación está acá. Pero esos términos se han conceptualizado y encarnado en muchos ámbitos, con la excusa de que son un producto de la fe, ¿sí? Y entonces, bajo esos preceptos, las personas actúan, ¿sí? Si se para el líder religioso y dice: hermanos, el Señor me dijo que saquen todos sus ahorritos y me los traen, que vamos a hacer unas compritas en la iglesia, ¿sí? Entonces la gente asume eso y lo hace porque tienen fe, ¿sí? Supuesta fe, ¿sí? Porque Dios le reveló, y como Dios le reveló, entonces eso no se puede controvertir, ¿sí? Pero ¿dónde está el sustento bíblico de esa revelación, de esa orden? ¿Dónde está? No lo hay, ¿sí? No hay igual. Si lo pasamos por la Biblia, ¿cómo pasa? No pasa. Entonces nosotros no podemos decir que la fe es una emoción, es una divagación que aparece en mi mente, que aparece en mi corazón, y yo la sustento como una obra del Espíritu Santo, como una obra divina. Si no está sustentado en la Escritura, mis queridos hermanos, me da mucha pena, pero eso no es fe, eso se llama manipulación. Manipulación. Yo te digo que hagas y tú haces y no te sustento, te estoy manipulando. No hay de otro. Entonces, es pues la fe la certeza,
¿sí? Y la palabra convicción, la convicción de lo que no se ve, la segunda parte de esta primera parte del versículo, la palabra convicción también tiene una variación, ¿no? Hay una variación. Y hay en algunos sitios donde la han traducido de esta manera, que no es la mejor manera de traducción, pero una forma como se usaba. La han trabajado como la carta de propiedad de, porque esta misma palabra la utilizaban para hacer algunas transacciones económicas, ¿sí? Y cuando hablaban de la carta de propiedad, estaban hablando de esta misma palabra que aquí se utilizaría para traducir convicción, título de propiedad, ¿no? Título de propiedad, es decir, una prueba, una demostración, un ensayo, ¿no? Entonces fíjense ustedes, ¿cómo yo puedo demostrar algo en lo que yo digo que creo si no tengo evidencia? ¿Es posible? Me preocupa ese silencio sepulcral. ¿Es posible que yo demuestre algo en lo que yo creo si no tengo evidencia? Exacto. Entonces, la fe, si es una creencia sostenida en evidencia, la pregunta es, ¿puedo demostrarlo? ¿Yo puedo demostrar mi fe? ¿Puedo demostrarla? Claro que sí la puedo demostrar, hermanos. Sí se puede demostrar la fe, ¿sí? Porque tenemos una larguísima historia en la Escritura y en la historia de la redención. Y hoy por hoy, hermanos, somos beneficiados a través de la ciencia, de las diferentes ramas de la ciencia, de los mismos descubrimientos que se han venido haciendo, que ratifican de una manera poderosa la palabra de Dios. En los últimos tiempos, la mayoría de los más grandes descubrimientos han sido hechos por personas de fe, a diferencia de lo que uno piensa, que la ciencia está plagada de personas que no creen en Dios, que se autodenominan ateos. Es todo lo contrario. La preconcepción con la que han descubierto varios nobeles de ciencia es una preconcepción de fe, que ya ahorita vamos a estudiar un poco de eso. Entonces, mis queridos hermanos, sí se puede demostrar, ¿sí? Sí se puede demostrar. Entonces, si a usted le dicen, pero usted cree que Jesucristo va a venir por segunda vez a la tierra, y usted dice, sí, yo lo creo. Y la persona dice, demuéstremelo, demuéstremelo. Pues estudiemos las Escrituras, ¿sí? Porque estudiando las Escrituras vamos a encontrar cuántas promesas que Dios ha dado se han cumplido, y entendiendo las promesas de Dios que se han cumplido en la historia, la persona puede entender por qué yo tengo la base sólida para poder tener una conciencia férrea de que lo que Él ha prometido lo va a cumplir, porque ya en el pasado se han cumplido muchas cosas. Por eso más adelante en Hebreos el autor nos va a colocar la experiencia de cristianos que creyeron con evidencia mucho menor a la nuestra, ¿sí? Mucho menor. O sea, a Abraham Dios le dice, salga de su tierra y de su parentela. Pero no había la escritura que tenemos nosotros, no la había una riqueza oral, pero era tan fidedigna y tan creíble que él tenía la capacidad de creer en eso como una certeza para él poder avanzar y salir de su tierra. Entonces, la fe es la certeza, ¿sí? Es decir, es la sustancia o es la base de lo que se espera, y es la prueba, ¿sí? O la evidencia de lo que no se ve. Otra forma como utilizan esa palabra, convicción, además de prueba, es demostración o ensayo. Yo no puedo ensayar algo que está etéreo, ¿sí? Que es gaseoso, o sea, no lo puedo ensayar, pero la fe se puede ensayar.
no solamente por formas experienciales, porque cuando mucha gente le dice, venga, hábleme de la fe, ¿cómo usted expresa la fe? Y no, es que yo un día estaba en mi cuarto y yo sentí una fuerza, un escalofrío y empecé a sudar. Bueno, eso es muy interesante, ¿sí? Demasiado interesante, pero ¿cómo se comprueba? Pero por la Escritura tenemos evidencias sólidas que se pueden sostener, se sostienen a sí mismas. Y ahí hay una gran fortaleza, mis queridos hermanos. Es muy interesante porque cuando nosotros hablamos de estos temas, por ejemplo, de la convicción de lo que no se ve, yo puedo estar plenamente convencido de lo que no se ve, de lo que Dios ha prometido. Eso genera burla en el incrédulo. ¿Sí? El incrédulo va a decir, vea, pero convencido de lo que no se ve, pues, qué risa. Pero ustedes muy probablemente han escuchado que se puso de moda ahorita todo ese tema de las conferencias empresariales de éxito, donde hablan de la renovación mental y hablan de la capacidad, pues, de la gente de emprender, de buscar su futuro, de auto desarrollarse, de la autorrealización, del positivo, de la super iniciativa, del espíritu emprendedor, ¿sí? Y eso a nadie le causa risa. A nadie le causa risa que una persona comience un negocio de ceros, de la nada, y diga y lo va a sacar adelante y que le prospere. Eso no le causa risa a nadie. Pero que diga, yo creo en la segunda venida del Señor Jesucristo, la gente se ríe. ¿Sí? Pero se ríe por física ignorancia de las Escrituras, por física ignorancia de la intervención verídica que Dios ha hecho en la historia de la humanidad, que está sustentada no solamente en la Biblia, sino en otros registros, y que es comprobable. Entonces, ¿qué es la fe, mis queridos hermanos? ¿Sí? ¿Qué es la fe? ¿Sí? Si a ustedes le preguntan qué es la fe, ustedes tienen que contestar, la fe es confianza. ¿Sí? Si ya le piden una descripción, ¿y cómo es esa confianza? Entonces ustedes describen. Entonces ahí sí ustedes pueden decir, la fe es la sustancia, la base de lo que se espera y la convicción de las cosas que no se ven, pero que están prometidas en la Biblia, que solamente la pueden tener los creyentes. Entonces, la fe es certeza, mis queridos hermanos. Dice en Mateo capítulo 14, versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. Este es un evento maravilloso que nos habla acerca de la fe. ¿Sí? El Señor está dando un discurso, manda a sus discípulos adelante en una barca, Él se queda atendiendo sus asuntos, haciendo oración, termina de orar y entonces Él se va a alcanzarlos y se va caminando sobre el mar. Esto es un evento que milagroso, ¿cierto? Fuera de lo normal, fuera de lo común. Están en la barca, los discípulos lo ven, se espantan y el Señor le dice, no teman, yo soy. ¿Sí? No teman, yo soy. Y sucede algo muy interesante, y es que Pedro, que es un personaje en las Escrituras, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y yo voy. La pregunta que yo les hago a ustedes es, ¿ustedes creen que Pedro dudaba que quien estaba caminando sobre las aguas era el Señor? El Señor le dijo, ven. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿el hecho de que el Señor le dijera que ven garantizaba que Él fuera el Señor? No, el bendito Pedro estaba completamente convencido de que el que estaba caminando era el Señor Jesús y estaba buscando una excusa para poder hacer lo mismo. Pero él sabía muy bien, mis queridos hermanos,
que él no lo podía hacer si no estaba sustentado en la palabra de Dios. ¿Para qué tenía que preguntarle si estaba convencido? Podía haberse arrojado al mar, ¿sí? Pero él pide una palabra de Dios, el Señor le da la palabra: ven. Y tan pronto el Señor le dice eso, él se arroja. Él no tenía dudas, hermano. Yo me voy a meter al agua a ahogarme, a que el espanto ese me haga ahogar si yo no estoy convencido que era el Señor. Yo no me voy a meter por allá. Él estaba convencido que era el Señor. El Señor dice: ven. Y él va y camina, ¿sí? Eso es una escena maravillosa acerca de la fe sostenida en la palabra de Dios, ¿sí? Y lo demás ya se lo saben ustedes. Él empieza a mirar que el viento está corriendo como mucho, que las aguas estaban turbulentas, y se cae. Y el Señor lo regaña y le dice: ¿por qué usted duda? Pero la base de esa circunstancia milagrosa, mis queridos hermanos, es la fe sostenida no en una emoción de Pedro, sino en la palabra de Dios. Así debemos vivir nosotros, hermanos. Todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo en fe, pero en fe sostenidos en la palabra de Dios, ¿sí? La pregunta que yo les quiero hacer a ustedes, hermanos: ¿están leyendo la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Están haciendo sus lecturas entre semana de la palabra de Dios? ¿Están fortalecidos, animados ustedes en la palabra de Dios para hacer sus empresas? ¿O estamos actuando por medio de fetiches? No, yo me voy a emprender esto y me voy a meter, pero yo sé que me va a ir bien porque yo fui a la iglesia el domingo. Cuando la Biblia es la que nos da a nosotros, hermanos, un sustento para todas las cosas que nosotros hacemos. Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Por qué nos hizo nacer el Señor? Por la palabra de verdad. De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de su voluntad. Si no hay palabra de Dios, hermano, no hay fe. La fe viene por el oír. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hay gente que dice: no, yo tengo fe porque yo creo en Dios. Excelente que crea en Dios. Los demonios también creen. Maravilloso. Pero si esa fe no está sustentada en la palabra de Dios, es una fe muy dudosa. Segundo punto de nuestra enseñanza, mis queridos hermanos: testimonio. Es pues la fe, punto 1, certeza, punto 2, testimonio. Vamos a la segunda parte del versículo. No, mentiras. Primera parte, versículo 2. Dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y acá ya está haciendo una introducción a lo que va a seguir a partir del versículo 4. Algunos estudiosos han hecho un símil de este capítulo de Hebreos, capítulo 11, con el hall, el salón de la fama del Antiguo Testamento, ¿sí? Sin embargo, se quedan muy cortos porque hay unos muy poquitos, son muy poquitos los personajes que nos va a traer a colación el autor, pero sí es una agrupación muy interesante la que nos va a entregar acá el autor de estos hermanos creyentes del Antiguo Testamento que vivieron su vida en fe y que por el Espíritu Santo son traídos acá para que nosotros los podamos analizar, para que nosotros podamos vivir su vida, las complejidades de su vida, ¿sí? las presiones a las que ellos estuvieron expuestos y cómo creyeron y cómo murieron creyendo, que eso es muy importante para nosotros, porque yo les decía a ustedes alguna vez en una predicación que nosotros tenemos la tendencia a pensar que estamos solos, ¿sí? Que somos los únicos creyentes, que somos los únicos que oran, que somos los únicos que sufrimos. Pero a veces cuando nosotros miramos estos testimonios de hombres de Dios, uno se da cuenta que finalmente uno está bien, ¿no? Que hay cosas mucho más difíciles, mucho más complejas,
que incluso uno pensaría, si a mí me pasara eso, ¿será que mi fe se mantendría firme? Y eso es incredulidad, es un cuestionamiento incrédulo, porque frente a lo que nosotros estamos diciendo, pues nuestra fe no se sostiene por circunstancias, Dios la sostiene, pero uno piensa que uno la sostiene, entonces uno duda. Yo con eso me voy al piso, yo con eso me caigo. Entonces aquí lo que está hablando es de que dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Aquí está hablando del testimonio que Dios le da a sus hijos, porque en estos análisis que vamos a ver y con la problemática que tenían los diferentes cristianos en todos los tiempos, pero los que aparecen en las escrituras, nosotros nos vamos a dar cuenta que ellos no tenían unos elementos propios, unas garantías propias, unas virtudes propias mediante las cuales ellos se pudieran sostener y ser nombrados por Dios acá. ¿Sí? Eso es lo que se va a poner en evidencia, que es Dios quien a través de la fe que Él da sostiene a sus hijos. Y eso acá ya me parece muy chévere, porque nosotros a veces, por la pereza de hacer nuestros devocionales en la casa, de hacer nuestros estudios en nuestra casa, nosotros nos ponemos a comer cuento de lo que otros dicen. Y otros, por ejemplo, nos dicen, vean, para su hijo le tengo el libro de los héroes de la fe. Y uno compra el libro de los héroes de la fe para los hijos de uno. Y entonces ellos le montan un vestido al personaje bíblico, ¿sí? Y el vestido es un vestido de un ser casi divino, que sobrepasa todas las luchas, todas las pruebas, con unas virtudes y con una capacidad casi sobrehumana, ¿sí? Donde casi, mejor dicho, Dios queda a un lado. Dios como que según ese libro, casi que Dios se le acerca, pues gracias a las virtudes que tiene ese personaje. Pero lo que dice la escritura acá es distinto. Hombres de carne y hueso como ustedes y como yo, sujetos a pasiones muy similares a las de ustedes y a las mías, pero sostenidas por Dios, y que son puestos aquí como ejemplo de fe para que nosotros tomemos ánimo y para que nosotros sigamos adelante en nuestra vida cristiana. Recordemos que ya en el primer versículo del capítulo 1 ya nos había hablado de esos antiguos o de esos antepasados en las escrituras, que son instrumentos de Dios para testificar el evangelio. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos por sus siervos, los profetas, ¿qué está haciendo el Señor? Dando testimonio, ¿sí? Profetas que se equivocaron, profetas que la embarraron, que se desanimaron, que querían botar la toalla, pero el Señor, ¿qué hace? No está hablando en contra de ellos, está hablando a favor, está dando testimonio, porque el Señor es misericordioso y sabe que nos escogió a pesar de. Entonces eso es muy importante. La fe es testimonio. La fe es un testimonio porque nos permite dar testimonio de Dios, de que Dios obra en nosotros siendo nosotros cual somos. Vamos a ir al reino de los cielos y somos escogidos. Es un testimonio de Dios, es un testimonio de una obra maravillosa, de una obra que sería una misión imposible. Entonces, nosotros vamos a ver acá que el autor nos está dando continuidad nuevamente de lo que nos habló del Antiguo Testamento, ¿sí? Y de lo que nos habla del Nuevo Testamento. Acuérdense ustedes que hay unas posturas teológicas que lo que hacen es quebrar la unidad de la Escritura y diciendo que en el Antiguo Testamento era una cosa y que en el Nuevo Testamento era otra cosa. Pero el autor nos ha dicho todo el tiempo que hay una unidad lineal en la obra de la redención entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y aquí nos lo va a corroborar mostrándonos cómo en el Antiguo Testamento habían hermanos que tenían fe, ¿sí? Acuérdense ustedes que hay gente que dice que en el Antiguo Testamento era la ley y que en el Nuevo Testamento es la gracia, y que en el Antiguo Testamento era el gobierno del Padre y que entonces en el Nuevo Testamento es el gobierno del Espíritu Santo.
Pero si estamos claros, mis queridos hermanos, de que la fe es un don que es dado por el Espíritu Santo, ¿cómo entendemos que en el Antiguo Testamento hubiese habido fe si no estaba actuando el Espíritu Santo? ¿Cómo entendemos nosotros que en el Antiguo Testamento no había una acción del Espíritu Santo si Génesis 1 comienza diciendo que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas? ¿Cómo entendemos eso? Una vez más el autor nos marca una línea conductora de unidad en toda la Escritura. El plan de redención es uno. Hebreos 1:1: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Hebreos 11:39: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Apocalipsis 6:9, hablando de testimonio: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Qué es la fe, hermanos? ¿Cómo funciona el tema de la fe? Bueno, la fe es certeza, la fe es testimonio para los creyentes, ¿sí? Y el tercer punto, mis queridos hermanos, es pues la fe constitución. Constitución. Y acá tenemos un tema muy chévere, muy interesante, poco tiempo para tratarlo. Vamos a leer el versículo 3. Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Muy bien, mis queridos hermanos. La fe es constitución, ¿sí? Constitución en todo el sentido de la palabra, porque el creyente es fe, el creyente tiene fe, tiene vida espiritual por la fe que Dios le ha dado, ¿sí? La fe constituye la diferencia entre el salvo y el no salvo. La fe nuestra constituye la diferencia entre lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, ¿sí? La fe nuestra constituye la diferencia entre las prerrogativas que nosotros tenemos frente al mundo. Porque ¿qué somos nosotros, hermanos? Sino pecadores, que probablemente en muchos aspectos de la vida cometemos los mismos errores que mucha gente que está afuera y que no conoce la palabra, en muchos aspectos. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entonces? Si en muchos aspectos hacemos lo mismo, ¿cuál es la diferencia? La diferencia se llama fe, porque la fe nos ha constituido a nosotros en hijos de Dios, ¿sí? Nos ha constituido en creyentes, nos ha constituido en fieles, nos ha constituido en perseverantes, nos ha constituido en iglesia. Entonces la fe nos constituye, hermanos. La fe constituye un modelo de pensamiento propio, innato del cristiano, un modelo de pensamiento, hermanos, que solamente es aprobado por Dios, ¿sí? Que es negado en las otras esferas del conocimiento y del pensamiento, pero que prevalece. Eso es muy importante, hermanos. La forma de pensamiento cristiano prevalece a pesar de la indignación, de la subversión y de que se quiera ignorar en muchos otros medios distintos al eclesial, ¿sí? Pero lo más interesante, mis queridos hermanos, es que cuando tenemos la posibilidad de controvertir los fundamentos de la fe frente a los fundamentos que tienen los que se dicen académicos y los que se dicen pensadores, se quedan sin argumentos, mis queridos hermanos. No los encuentran, ¿sí? Se les pierden las llaves. Porque como dice este texto, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo les parece a ustedes esa perlita? Este texto es un texto, hermanos, que tiene una aseveración científica.
¿sí? Sobre la creación, sobre la constitución del universo, los cielos y de la tierra. Una pregunta que es ineludible para cualquier persona que se dedique a la ciencia. Cualquier persona que se dedique a la ciencia tiene que pensar: ¿quién creó esto que yo estoy estudiando? ¿Sí? ¿Es creado o se hizo a sí mismo? ¿O de dónde viene? Cualquier persona tiene que pensar eso, ¿cierto? La pregunta es: ¿y desde cuándo sabe el hombre que el universo fue creado por Dios? Porque cuando nos enseñan en el colegio, mis queridos hermanos, nos hablan del Big Bang, nos hablan por allá de una nube gaseosa, y nos hablan de la creación, de las teorías de la creación, ¿sí? de las teorías del origen del universo. Nos las ponen las tres al mismo nivel, ¿sí? Son las tres teorías, pero no todas están al mismo nivel, mis queridos hermanos. La antigüedad, aunque a nosotros nos vendan que es distinto, la antigüedad pesa, ¿sí? Y lo que saben los hombres desde el inicio, y la teoría que se ha sostenido primero que todas, es la teoría creacionista. Job no habló de ninguna nube de gas, ni en los salmos se habla absolutamente de ningún Big Bang, ¿sí? Toda la escritura nos habla de que el universo fue creado por Dios. Y algunos, los que no saben y quieren hacer el ridículo, ¿sí? Quieren decir que eso es una fabulita en la escritura. Pero hoy más que nunca, hermanos, toma vigencia Génesis 1, cuando nosotros hacemos un análisis de la progresividad de la creación y de la forma como Dios fue estableciendo el orden creacional, porque es lógico, ¿sí? Es completamente inverosímil que un texto con la antigüedad que tiene Génesis tenga un orden lógico en la creación, ¿sí? De que se tenga que establecer primero el sol, primero la luz, primero las aguas, después, o sea, ¿por qué si fuera una fabulita, en las fabulitas hubieran podido crear primero los animales y después la comida? O primero los animales y después el oxígeno. Y entonces nosotros, si creyéramos por fe, sin evidencia, estaríamos diciendo que sí porque creemos por fe. Pero no, nosotros tenemos la evidencia lógica en las escrituras, ¿sí? La evidencia lógica de quién es el creador, ¿sí? La ciencia, con todo lo que se ufana hoy en día, hermanos, no ha podido ni va a poder responder el origen del universo. Teoriza, ¿sí? Teoriza, pero no ha podido y no va a poder responder a esa pregunta. Y muchos, pero son muchos, de los grandes científicos que no son cristianos han tenido que llegar a la conclusión de que este orden lógico que tiene la creación al cual obedece no puede haber sido realizado o haberse dado si no hay una mente superior detrás de él. Y no dicen que es Cristo, no dicen que es Dios. Una mente superior, porque solamente una mente superior puede crear cosas inferiores. Pero nosotros, ¿desde cuándo lo conocemos, hermanos? Desde Génesis. Primero hombre conoció, y ese hombre le transmitió al siguiente y al siguiente y al siguiente. Entonces, la fe es constitución porque nos da fuerza, hermanos, nos da raíces, nos da estabilidad en lo que nosotros hemos creído, mis queridos hermanos, ¿sí? La fe que nosotros tenemos es una fe maravillosa, es una fe gloriosa, es una fe, hermanos, que nosotros podemos estudiarla. Es maravilloso que nosotros vengamos a estudiar la palabra de Dios y que nos digan estudien, ¿sí? Que nosotros tengamos esa garantía. En las sectas le dicen a la gente: no estudie, no escuche, solo escúcheme a mí, ¿sí? Solo atienda lo que yo digo. Pero la palabra de Dios nos dice: entre más estudien,
más evidencias van a tener de quién soy yo. ¿No? Fíjense cómo dice el texto, hermano. El texto no dice, por la fe creemos. ¿Cómo dice? ¿Por la fe qué? Entendemos, ¿sí? Razonamos, racionalizamos. No nos dejemos comer el cuento de la gente que dice que nosotros por ser creyentes entonces es que nos manipulan y nos trabajan hacia donde quieran, porque no es así, ¿sí? Lo dicen en ignorancia. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Entonces, imagínense ustedes, mis queridos hermanos, la fe viene por la palabra de Dios, ¿sí? El mismo origen de toda la creación. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer estudios bíblicos, hermanos, nosotros nos vamos a ir cerciorando cada vez más, nos vamos a ir constituyendo como cristianos en esa seguridad que da solamente la Escritura, y entre más profundizamos, más nos vamos alejando de esa inseguridad, de esa incertidumbre con la que uno se va acercando al Señor. Cuando uno comienza en los caminos de Dios, yo no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó, yo tenía mucho miedo, ¿sí? Eso me obligó a mí a procurar ser analítico. Yo tenía miedo de decir, ¿qué tal que yo me meta en esa religión y esa religión no sea verdad? ¿Sí? ¿Qué tal que yo me ponga a perder tiempo con eso y eso sea un cuento, que no sea cierto, que no sea verdad, que yo esté perdiendo mi tiempo, que yo esté haciendo algo indebido, que tenga una gran decepción? ¿Qué tal? Y eso es normal, no está mal. Está bien que el que se acerque con esa acuciosidad, pero que sea juicioso para estudiar. Porque a medida que somos juiciosos para estudiar, vamos desarrollando esa capacidad de poder entender, de poderles heredar a nuestros hijos, de poderles entregar a ellos esa solidez que nos da la Escritura. Pero es importante que estudiemos, porque cuando el hijo le pregunta a uno, ¿y por qué esto? ¿Sí? Y uno, buena pregunta. Yo digo eso cuando se contesta, buena pregunta, ¿no? Entonces, constitución, ¿sí? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, esto es una cosa maravillosa. La fe sostenida por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios podemos creer en todas las cosas que van a suceder hasta el fin de los tiempos. Podemos sostener en la palabra de Dios la creencia en la segunda venida del Señor Jesucristo. Tenemos evidencia, hermanos. Miren las evidencias que la Biblia nos da a nosotros de lo que había de suceder, ¿sí? Que son promesas también, promesas para el futuro. Hoy en día la gente no habla de la palabra de Dios porque es que no puede. ¿Cómo se controvierte la palabra de Dios? La Biblia de Dios, la palabra de Dios nos dio a nosotros promesas futuristas o llamadas profecías de cuál iba a ser el orden mundial en los últimos tiempos. Y eso es interesante, hermanos, porque no ha cambiado, ¿sí? A nivel moral nos dice la Escritura que antes de la venida del Hijo de Dios, los tiempos van a ser como en los tiempos de Sodoma y de Gomorra, ¿sí? Donde el mayor pecado que aquejaba a la sociedad en ese momento era la homosexualidad. Durísimo, ¿sí? Durísimo esa señal que nos da la Escritura. Pero hoy lo estamos viendo, hermanos, ¿sí? Hoy lo estamos viendo. Colombia es de los últimos países que está absorbiendo esas ideologías que quieren permear el mundo y que quieren
hacer de esos estilos de vida, de esos tipos de conducta, estilos de vida, ¿sí? Estilos de vida donde a nuestros hijos los quieren asesorar para que caminen hacia allá. Eso es moral, ¿no? Eso es moral, es una profecía que se dio y que se está cumpliendo, la estamos viendo. La pregunta es, ¿cuántas posibilidades pudiesen haber de que hace 2000 años que se dijo eso, al día de hoy las cosas hubiesen cambiado y sí hubiera podido ser de pronto una problemática callada como se tuvo porque siempre ha existido en todos los tiempos, ¿cierto? Pero hoy por hoy es algo que se está volviendo popular. ¿Cuántas probabilidades había de que eso siguiera siendo una cosa así como tabú, como oculta? Muchas. Sin embargo, ¿qué está pasando? Listo, nivel moral. Vamos a mirar lo que el Señor ha profetizado acerca del carácter. Dice el Señor que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, a nivel moral. Dice el Señor que en los últimos tiempos los hombres se van a volver amadores de sí mismos, incorregibles, ¿sí? Contumaces, perversos, idólatras. Dice que en los últimos tiempos los hombres se convierten como en personas débiles. ¿Y qué es lo que nosotros estamos viendo en este momento con respecto al carácter de los hombres? ¿Sí? Qué difícil trabajar el carácter nuestro en estos tiempos, qué difícil. ¿Qué dice el Señor acerca de los últimos tiempos con respecto a la religión? ¿Cuántas probabilidades, hermanos, había hace 2000 años de que en aspectos religiosos, gracias al aumento de la ciencia y de los inventos y de todo lo que ha habido, 2000 años después, la religión fuese una cosa del pasado? ¿Cuántas probabilidades habrían, hermanos, hace 2000 años? Innumerables, ¿cierto? Innumerables. Hace 50 años mucha gente decía, en unos 20, 30 años, Dios morirá. Sin embargo, aquí estamos adorando a Dios y usando de la tecnología y de los inventos y de los aspectos científicos para glorificarlo a Él y para comprobarlo a Él mejor. Vean, medios de comunicación, transmisiones, todo esto para la gloria de Dios, ¿sí? Pero ¿qué dijo el Señor? Dijo, antes del fin del mundo, este evangelio que comenzó con un carpintero, mirándolo como lo miraría un incrédulo, va a ser predicado en todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cuántas probabilidades tenía el evangelio de poder tener el alcance que ha tenido hoy? Segunda de Pedro nos dice que en los últimos tiempos, en Mateo 25, van a haber falsos profetas, falsos predicadores, falsos cristos, timadores, comerciantes de la fe. ¿Cuántas probabilidades había hace 2000 años, mis queridos hermanos, de que se unificara una sola religión, de que la gente adquiriera una actitud ética, moralmente aprobada y que no hicieran de la religión un negocio? ¿Cuántas probabilidades? Miles, innumerables. Pero lo que dice la Escritura se cumple. Dijo el Señor Jesucristo, antes que pase el cielo y la tierra, se tiene que cumplir hasta la última tilde y la última coma de mi palabra. Y así es, hermano. Por eso tenemos una fe ciertísima. Por eso estamos sostenidos en el Señor. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios acerca de política? ¿Quién hubiese pensado hace 2000 años que probablemente con el engrandecimiento del pensamiento y la filosofía, probablemente en política 2000 años después viviríamos en una paz absoluta? Guerra, rumores de guerra, anticipó el Señor. Guerra, rumores de guerra, y no se preocupe porque no va a venir el Señor sin que antes todas las cosas acontezcan.
¿Qué nos dice el Señor con respecto a la naturaleza? Tema de moda, cambio climático. Mis queridos hermanos, yo tengo 42 años. Yo crecí convencido en el colegio de que cuando yo tuviera esta edad, 42 años, iba a tener que andar con un paraguas especial, ¿sí? Porque se estaba rompiendo una cosa que muchos de los jovencitos de hoy no conocen, que se llamaba la capa de ozono. Y que eso iba a caer como un rayo láser y que nos iba a quemar a todos. Y era el susto. La capa de ozono. Mis queridos hermanos, hoy no se habla de eso en los colegios. A ningún niño le enseñan de la capa de ozono. ¿Cuándo salió un comunicado a alguien a decir, ay, qué pena con ustedes, nos equivocamos? Eso no era por ahí. La capa de ozono se recuperó y está en perfectas condiciones. ¿Cuándo salió alguien a decir, no, a nosotros nos metió en el cuento, nos lo vendieron y responsabilícese cada uno como pueda? Hoy tenemos el cuento del calentamiento global. ¿Qué dice la Escritura? El Señor dice, yo les digo a ustedes que mientras exista el cielo y la tierra, no va a dejar de haber semillas, no va a dejar de haber día ni noche, no van a dejar de haber cultivos, nada de lo que yo he estructurado normalmente va a dejar de suceder a nivel natural. Mis queridos hermanos, a nivel de economía, nos habla la Escritura, antes de que venga el Hijo de Dios, la gente va a estar distraída, comprando, vendiendo, edificando, casándose, haciendo una cantidad de cosas, nada parecido con la realidad. Hace 2000 años se podría pensar que probablemente por el conocimiento de la sociedad, en 2000 años la gente habría perdido todo apetito por el materialismo. Y hermanos, si seguimos, aquí me da otro ratico más y ya se nos cumplió el tiempo de la prédica. La pregunta es, hermanos, si la Biblia fallara en un solo punto de estos, ¿cuánta gente le caería encima? Si la Biblia fallara en un solo punto, se desvanece la religión cristiana. Pero la palabra de Dios permanece para siempre, porque es la palabra de Dios, porque la estructuró. Y nuestra fe, Señor, nuestra fe en el Señor permanece fuerte, porque está consolidada por su palabra, nos constituye a través de su palabra. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1, ¿cuándo escribió Romanos? En el siglo I. Dice el apóstol Pablo, ¿quiere conocer a Dios? A través del estudio de la creación, usted va a conocer mejor a Dios. Un poco antiguo para todavía estar de moda, ¿no? Y vigente. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y Mateo 24, del 6 al 14, mis queridos hermanos, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, no hablamos del tema de salubridad, no faltó tiempo, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, ahí estamos hablando del tema social, tampoco se pudo hablar, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ojo con del calentamiento global. Génesis 8:22.
mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, que quiere decir los cultivos, y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche, dicho por Dios. Muy bien, hermanos, es pues la fe. Es pues la fe, mis queridos hermanos. Certeza, testimonio y constitución. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día maravilloso que tú nos has regalado, por permitirnos reunirnos para estudiar tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos valorar hoy, Señor, de una forma maravillosa la fe que tú nos has dado, los elementos, Señor, que tú has aportado para constituir esta fe, en esta fe tan valiosa, en esta fe, Señor, valedera, duradera, Señor, que es un ayo sólido para llevarnos hasta el reino de los cielos, Señor. Gracias te damos. Gracias, Señor, por todos los beneficios que nosotros obtenemos a través de tu obra, por permitirnos conocerte, por permitirnos, Señor, valorar tu gracia, tu misericordia, tu bondad, Señor, porque tú nos afirmas en todos los aspectos de la vida, Señor, y porque una vez más, Señor, nos permites comprobar que en ti estamos seguros. Gracias por darnos el don de la fe. Gracias por darnos vida espiritual, Señor, cuando estamos muertos en delitos y en pecados. Gracias, Señor, porque sin tu intervención, Señor, no podríamos creer. Gracias, Señor, porque a través de esa fe hemos recibido una nueva vida. Ayúdanos, Señor, para que esta nueva vida que hemos recibido podamos vivirla de la mejor manera. Podamos expresar, Señor, la gloria de nuestro Creador, del que sopló sobre nosotros esta gracia y esta bendición. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor.